Ahora sí, acción. Bueno, muy buenas. Mi nombre es Amaranta Was. Yo soy ciega desde los 2 años, travesti de nacimiento. Quien me respeta me trata en femenino. Ujú. Hago, bueno, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional en la licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en derechos humanos. Bueno, actualmente no camello en ellas, pero copié para cofundar de la asociación El Arca, que aún se mueve como en temas de inclusión educativa para población con enfoque diferencial, TIN, a lo que ahora a veces también uno le llama políticamente las disidencias corporales o diversidad funcional, pues, si también lo queremos llamar así. Y otra que se llama la Fundación Cuerpos en Resistencia, que hasta este año estuvimos camellando temas también de lucha desde los ejes político, comunitario, artístico y académico en defensa de garantía de derechos para trabajadoras sexuales y para población disidente corporal, sexual y de género. Eso, por ahora. Pues bueno, también camello en el IRD, en un cargo auxiliar administrativo, entonces hago caso. Wow, pero sí haces bastante cosas, qué chévere. Bueno, ahora pues iniciamos como con las preguntas. La primera es, ¿cómo describirías tu experiencia personal o las experiencias que has observado de mujeres trans enfrentando el acoso callejero? Yo creo que el acoso callejero, bueno, el acoso se expresa de muchas formas, ¿no? Como que no es solo el acoso sexual, que es el que Ujú. es más fuerte y, bueno, violento, igual todos violentan de alguna manera y por eso son acosos y son como situaciones muy hartas de vivir para quien la recibe, ¿no? Sí. Como que igual hace parte de mucho del machismo asumir que hay un placer en los manes por chimbear a las personas, ¿no? Como desde la burla, ¿no? Entonces eso es acoso, por ejemplo, los chistecitos o las bromas que socialmente se aceptan hacia cualquiera, ¿no? Entonces que se burlan del cojo, del ciego, del chueco, se burlan de la travesti, se burlan de la puta. Entonces como que cualquier es susceptible de eso, pero entonces hay como un goce masculino en hacerlo explícito, en montarla, en ser gavillero, en actuar en manada y joder a la gente, ¿no? De ahí que uno sea, para una sea tan tenso pasar por las esquinas donde se atumultan los manes normalmente a beber, a fumar, a parcharse su espacio, que pues todas y todos deberíamos tener derecho a ese parche público, pero Ujú. pues ellos joden la gente muchas veces eso, con las burlas, cuando pues digamos, siento que las personas trans que hemos hecho tránsitos, es decir, que en la adultez o en las adolescencias empezamos como este proceso de cambiar nuestras formas, ropa, lo que se llama la expresión de género, ¿no? Entonces como toda nuestra performatividad, lo que la gente ve, pues como que si hay un cambio en que ya una le da más visaje salir en las noches, como que ya una no siente tan propio el espacio, a los manes se les enseña que el espacio es suyo y a las mujeres se les enseña que hay que disminuirse en el espacio, entonces como que ya uno empieza a sentir de verdad el peso de llevar la falda de, de muchas cosas y que no es algo que entonces, es porque ahora se trepa la marica, sino que en realidad todas las mujeres también sienten ese peso de cuando se ponen vestido, de cuando se ponen falda, ¿no? Entonces, que eso se siente como que Claro, una... Ujú. sí. ¿Y qué tipos de comportamientos crees que constituyen el acoso callejero en este contexto? Tú nos decías pues que Sí. los hombres se apropian de este espacio, pero pues cuáles son como las expresiones como más específicas que hacen, digamos, los piropos. Hmm. em, Sí, claro, en tipos de acoso, pues eso, están los chistes y las burlas que socialmente la gente además, no entiendo por qué, pero lo avalan, pero como esto de hacer sentir mal a la otra persona, ¿no? Entonces hay también estos piropos mal hechos que es muy fuerte porque en medio de tú estar haciendo una construcción femenina de ti misma, te cuestionas qué fue lo que sucedió cuando una persona le dice "Sí, triple mamacita para hundírselo, lo que sea así". Entonces una dice, bueno, está reconociendo una feminidad andante, pero ¿cómo la está reconociendo, no? ¿Qué clase el cómo trata a las mujeres y cómo trata en general a lo femenino?
Entonces, eso es muy fuerte porque una dice, ok, me reconoció, que una pues le interesa ser reconocida como femenina, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo me está reconociendo y desde qué lugar quiere relacionarse conmigo, ¿no? Y está este estereotipo también de que los hombres tienen que ser pues súper lanzados, además como no pensar, ¿no? Como que a los manes se les valida mucho socialmente esto de que no piensen, que solo hablen y hagan. Y es muy complicado porque de ahí pues que dicen muchas cosas súper desacertadas, ¿sí? Como, o se asume que como una es travesti, entonces todos los hombres me tienen que gustar y por eso le caen a una en plancha con unas gaminadas muy pailas que son reofensivas y entonces a una la cuestionan como, listo, femenina sí, pero no así. Ah, pues porque eso habla de cómo está la sociedad tratando a lo femenino, ¿no? Sí, totalmente. Em, ¿Y de qué manera crees que el acoso callejero afecta la calidad de vida y el bienestar psicológico de las mujeres trans? Y Mm, cómo esto también influye en su capacidad para moverse libremente y participar plenamente en la sí, sociedad. una activista, Laura Weinstein, ella murió en tiempos de pandemia, hablaba de 5 derechos básicos que necesitábamos pelearnos las personas trans, y uno de esos era precisamente la libre movilidad, en tónica de que pues la gente asume que las travestis están reservadas a ciertos barrios o a donde se putea o a la noche o a un montón de, sí, como que es Mm, de lo mismo que se espera que las personas mayores habiten un espacio, que los jóvenes estén en uno, sí, como que la sociedad quiere parcializarla etariamente, racialmente, ¿sí? sí, Con clases, ¿sí? También desde el clasismo trazamos, en este lugar deberían estar los gomelos y en este lugar deberían estar los ñeros. Y así con un montón de distinciones que hacemos, ¿no? Entonces creo que sí, enlazada con esta vaina que peleaba Laura Weinstein del libre derecho a la movilidad, claro, digamos, pues todo acoso a toda persona le va a hacer sentir incomodidad por ejemplo, si tiene que pasar por algunas calles obligadas, espacios obligados en su barrio, ¿sí? Que además es una mondad que uno se sienta insegura en donde vive, ¿no? Entonces, y eso es algo con lo que conviven millones de personas. Entonces, muy complicado porque afecta desde ahí, digamos que genera también pues esta inseguridad que tú te cuestionas, bueno, y yo me estoy haciendo mujer para que me digan, para que me traten como zorra o como, o como un pedazo de carne en la calle, no sé ni cómo llamarlo, sí, pero o sea, una se cuestiona mucho eso, hasta qué punto mi construcción me trae estos pesos sociales, ¿sabes? De allí que, por ejemplo, para mí fue muy básico, no, sino vital, pues, pasar a ser transfeminista dentro de mis peleas políticas y académicas, pues porque no todas las travestis son feministas y no todas las mujeres son feministas tampoco en general, ¿no? Sean cisgénero, transgéneros, el feminismo no es algo que haya llegado a todas las personas y que las personas pues digan soy feminista y se empoderen desde allí, pues no todo el mundo lo hace, ¿no? Eh, pero para mí sí fue importante porque entendí ese peso tan brusco que hay sobre lo femenino en la sociedad, pues esto que les decía, de dejar de sentir el espacio como si fuera mío, ¿m? De dejar sí, de sentir que además es defendible mi lugar, digamos que muchas travestis, una es atacada, como mm, dice, se ataca, porque una se acostumbra a vivir en unos terrenos muy hostiles, eso mismo, ¿m? Que nadie va a respaldarla a una, entonces también se siente una cuestión ahí como de abandono social. mm, sí. Y también, ¿cuáles crees que es el papel de la cultura y las normas sociales en la perpetuación del acoso callejero hacia las mujeres trans? Lo que nos acabas de decir, que pues te sientes como abandonada cuando recibes este hostigamiento, este acoso, pues por el mismo hecho de los prejuicios sociales. ¿Cómo crees que también se puede transformar eso a través de la pedagogía? ¿O cuáles crees que son las herramientas que tenemos para transformar ese tipo de prejuicios? Mm, es que con lo cultural siempre es complejo porque cuando se tocan esos temas, entonces los godos, los derechosos, los fachos, bueno, un montón de grupos sociales
es chistoso que acá en Colombia la gente se crea blanca, por ejemplo, pero lo hacen, ¿no? Se lo creen. Y ahí es donde una ve las cuatro matrices de opresión que en la academia se hablan, ¿no? Que el patriarcado, el capitalismo, colonialismo y capacitismo, cómo se entrecruzan esas cuatro vainas para hacer miserables 1,5 millones de existencias en todo lado. Entonces, el punto es, con lo cultural es difícil porque esta gente siempre salta con que hay ideología de género, ¿no? Cuando la ideología de género es la heterosexualidad obligatoria, digamos que ya existe una ideología de género que es la que se supone que, si, que tú naciste para crecer, reproducirte y morirte, ¿no? Y de ahí que entonces se trace que tienes que tener hijos, tienes que ser un hombre con todas un montón de características, ser una mujer con un montón de características, todas súper binarias, todas súper marcadas, todas súper estereotipadas. Y esa es la verdadera ideología de género que nos están enseñando, ¿sí? Como que tú vayas a un almacén y digan, voy para un baby shower. Ah, ¿es para niño o para niña? Y entonces una queda como, ¿qué? ¿Y eso a quién le...? O sea, o sea, entonces desde ahí se está trazando toda una ideología de género que obliga a ser heterosexual a las personas, ¿no? Y pues bueno, cada vez en muchos sitios se desdibuja cómo eso es mentira. Yo creo que además siempre ha habido desmentira de eso en lo cotidiano, ¿no? En lo cotidiano la gente se relaciona, los hombres terminan tirando borrachos, las mujeres, eso. Lo cotidiano en realidad ha desbordado todas esas mentiras que la iglesia nos planteó y que algunas élites de clase también trazaron un montón de mentiras sobre eso, pues para seguir sosteniendo un sistema que se reproduce a partir de esclavos humanos. Bueno, pero ese carrito ya es muy allá. O sea, lo que yo quiero decir con lo cultural es, existe una ideología de género ya que obliga a muchos y a muchas a regirse bajo los códigos de los roles de género y que pues eso hace que también lo que ya veníamos diciendo, que se enseña que el hombre tiene que ser lanzado, coqueto y si no es maricón. Y si es maricón, entonces tiene que comportarse servil al hombre. Y si, ¿sí? Porque para cada cosa que tú elijas hay un rol o hay unas formas de un deber ser y un deber hacer las vainas. Entonces, bueno, creería yo que una forma contracultural de irse peleando esos lugares desde lo sencillo, desde lo cotidiano, porque pues ya hay gente que se está dando pelas políticas, hay gente que se está dando pelas académicas, hay gente, pero a veces uno se pregunta, bueno, lo cotidiano, ¿qué? Pues, o sea, puedes pasar desde lo más sencillo con que dos amigos se den un beso tranqui, hombres, mujeres, no importa, hasta cosas como que, pues, por ejemplo, sin que yo tenga que necesariamente cruzar mis principios, sí el relacionarse tranquilamente en la sociedad, ¿no? O sea, no necesito hacer eso que a veces hacen las universidades y es ir a exotizar al pueblo, pues. Entonces me voy al Santa Fe para untarme de travestis, ¿sí? Que me voy a no sé dónde para untarme de lo afro. Bueno, entonces como que desde lo cotidiano y práctico, cuestionar, empieza por cuestionarse, ¿sí? Eh, ¿Por qué será que a mí me asusta que mis amigos o mis amigas digan tal cosa de mí? ¿O por qué será que yo no puedo relacionarme tranquilamente con otra persona? Digamos, dentro de los movimientos sociales políticos de izquierdas y anarquistas, yo me notaba un poco con ese choque que muchos manes sentían con una desde el principio y era más como, ah, puta, si Amaranta es travesti mujer, la saludo de beso. Y si la saludo de beso me gusta y me puede gustar, ¿y qué pasa si me gusta? ¿Y si me cae? ¿Y yo qué hago si ella me dice algo de eso? ¿Mm? Entonces, como que hay estos roles, esta ideología de género que nos enseñó a que hombres y mujeres no pueden ser amigos porque van a culiar, obvio, obvio, ¿no? Hay regiones del país donde todavía se sostiene mucho eso. Acá en Bogotá, más soterradamente, y como que la gente intenta creerse que somos una ciudad capital metropolitana. Pero en realidad nos portamos y sin decir que esto solo pertenezca a las regiones, sino es un ejemplo para dar a entender cómo, parce, todavía se cree en eso, en que, ay, usted fue a la casa de su amiga y no hicieron nada. Ay, ¿cómo así? Pues si hombre y mujer no pueden ser amigos. Entonces, eso jode mucho el relacionamiento que puede
potenciar otras discusiones, otras preguntas, ¿sí? Como que en vez de estarnos preguntando si la otra persona me va a gustar o tengo que tirar con ella, porque no me pregunto, no sé, cuánto dinero podemos hacer juntos, o me pregunto qué proyecto podemos sacar, o me pregunto qué podemos ¿sí? Bueno, eso es de lo cotidiano, el ser capaz de relacionarnos de una forma más tranquila, sin binarizar el asunto, sin asustarnos por lo sensual que pueda ocurrir en esos encuentros y quitándole las cosas a lo que no lo es, ¿no? O sea, insisto, por ser una travesti no le gustan todos los hombres y no a todos los hombres una les va a caer, y por lo mismo una tampoco tolera que en la calle cualquier man le diga a una, ay, pero si usted es marica, ¿no le gusta entonces los hombres? Sí, porque una vez se reclama los piropos mal hechos y esas vainas y los hueputas responden eso de una forma muy fresca, como si una hubiera esperado que por a mí gustarme los manes me tienen que gustar, entonces, no sé, peludos, barbudos y no sé, como ay, hay un montón de estereotipos en eso. Sí, Bueno, eso. sí, entiendo. ¿Y cómo crees que estos estereotipos, estos prejuicios construidos pues por la cultura y por la sociedad se relacionan con la discriminación sistémica y también la falta de protecciones legales para la comunidad trans? Sí, es como que recuerdo mucho en el 2010, creo, 2009, hubo un poco de escama porque un alto mando de la policía había dicho que a una puta no se le violaba nada para no resolver, para no darles garantías de protección a las trabajadoras sexuales y para no resolver la cantidad de violencias a las que ellas se enfrentan. Entonces creo que esto mismo de las trabajadoras sexuales lo hace la sociedad con un montón de cosas y de personas, ¿no? Como que antes, por ejemplo, hasta ahora se está quitando de nuestra mente que hay un deber conyugal y que entonces si tengo un marido tengo que darle cuca todas las noches porque es mi marido, ¿no? Y es un deber conyugal. Eso ya no existe y nunca debió haber existido. Pero bueno, el punto es, hay socialmente, se asume socialmente verdades que son muy dañinas, como esas. Entonces también a las trans se nos montan un montón pues basadas en los estereotipos y esas cosas, las personas dicen un montón de mentiras, ay, pero es que ¿para qué anda con mallas? Ay, pero es que ¿por qué anda en esos lugares? O es que sí, como torciendo toda la culpa del victimario hacia a quien ha vivido una agresión. Y entonces eso hace que la gente se justifique, ¿sí? O sea, pues, ¿qué? Los agresores, las autoridades, y todo el mundo se justifica a sí mismo. El victimario actúa porque no hay ley de que proteja. Y el otro tampoco va a actuar porque no hay ley que le obligue a proteger, ¿sí? Entonces, es fuerte en tema de políticas públicas que se crean, que verdades sociales tan dañinas sean todavía entendidas como si de verdad fueran naturales y pues, ¿sí? Entonces, eso hace mucho daño en la generación de política pública porque entonces a nadie le están importando ciertas poblaciones y eso es muy complicado, ¿sí? No solo porque esas son de los grandes errores de la mayoría de democracias, que pues las mayorías son las que toman las decisiones, y entonces si tú no tienes un lugar social válido para hablar, pues paila. Sí, como en Grecia ya se veían esas fallas cuando se inventaron la democracia, los ciudadanos eran hombres, ¿no? Y con tierra y con título, y bueno, habían varias características. Se habla mucho de la democracia, los griegos, parce, pero la ciudadanía también se construye a partir de ciertas características, ¿no? Por ahorita, por ejemplo, cómo es de tensionante la presión migratoria que hay desde Venezuela, porque eso a una, por ejemplo, a mí que yo nunca me lo había pensado, me puse a pensar, ve, claro, yo tengo un cisben muy chimbo, un montón de vainas ahí todas pailas, como que yo me quejo del sistema y tal, pero ¿qué pasa cuando ni siquiera el cisben me cubre? ¿O qué pasa cuando ni siquiera tengo acceso porque la cédula mía no es de este lugar? ¿Sí? Mm, Duro, eso a mí también me puso a pensarme en eso, en esas leyes que no existen, en las políticas públicas que aún deben pelearse. Por lo mismo, porque entonces si no existen nadie se las va a garantizar y aún así existiendo este país es muy chabacano y aquí cualquiera se pasa la ley por el forro, entonces es muy complicado incluso que ya existiendo sobre el papel se cumpla, pero es importante que exista porque si no existe pues
lo mismo, victimario y autoridad que competente debería estar protegiendo a, llamemos por ahora víctima, pues no hacen nada porque no, nadie les da ordena o nadie les retiene o nadie, ¿sí? Y al parecer acá hay mucho católico y cristiano, pero nadie se complica con la moral de Dios, ¿no? En realidad aquí todos matan, roban, tan, violentan, violan, ¿sí? O sea, y bueno, y no para estereotipar que todo hombre funciona bajo ese código, pero es cierto que la sociedad nos muestra que se puede hacer, las narconovelas muestran que eso es posible, que incluso es un sueño lograble, el vivir, el que a hierro mata, a hierro muere, y sí, Mm. bueno, no sé, me fui re lejos. No, pero está interesante la conversación. Me parece pues muy relevante pues lo que dices con respecto a que se tienen que luchar estas políticas públicas, pero quería preguntarte que ¿cómo crees que la lucha contra este tipo de violencia contribuye a la construcción de una sociedad más justa y respetuosa con los derechos de la comunidad trans? ¿Y cuáles son los cambios que crees que es en la cultura y los cambios estructurales que crees que son totalmente necesarios para que se Hmm. pueda llegar como a esta meta? No sé si pues tal vez medidas a nivel comunitario, gubernamental. Bueno, cuando una dice derechos trans, por ejemplo, me pongo a pensar qué derechos tienen las personas trans. Creo que no pasan de tres, porque tengo como que igual, es decir, hay derechos y como que se supone que los derechos deberían ser universales, ¿no? Esa es una de las características que tienen desde la misma ONU, que un derecho debería ser universal, así que de pronto hablar de derechos trans no es tan así, porque eso es lo que utilizan también además los argumentos de la gente que no quiere que esta vaina cambie y que sigamos siendo solo putas y peluqueras las mujeres trans, ¿no? Pero sí creo que igual, bueno, eh, ayuda mucho Ay, que tú me preguntaste. Como las medidas que crees, los cambios estructurales. Los cambios estructurales, Ujú. claro, pues es que creo que también no solo no existen necesariamente derechos trans porque los derechos deberían ser universales, sino creo también que, claro, a veces se cree que hablar de temas de género solo es para maricas o para viejas, o que hablar de temas de inclusión es solo para los ciegos, para la gente con silla de ruedas, para los sordos, pero resulta que es que cualquier aporte que un ser humano o un grupo poblacional humano hace a la sociedad en general, y los aportes a veces pueden pasar por ahí, por decir, oigan, hacen falta rampas, ¿sí? Y la sociedad se estresa y dice, ay, no, no hay plata, ay, no, eso lo miramos después, ahí vamos mirando, hacemos unas leyes que hablen de inclusión, pero ahí vamos mirando porque todo es progresivo. Y la gente cree que eso solo, la rampa solo es para la gente con silla de ruedas, ¿no? Y cuando es mentira, en realidad podría facilitarle la vida a todo ser humano, ¿sí? Porque no estamos exentos de vivir accidentes y quedar en muletas, o porque simple y llanamente somos flojos y no queremos subir las escaleras, o por mil y un razones. El apoyo auditivo que hay en los sistemas de transporte masivo no solo le sirve a las personas ciegas, eso es algo que también cualquier persona le puede ser útil, ¿sí? Así vaya ya Sí. durmiéndose contra una ventana y de momento escuchó que era su parada y se bajó. El punto es, mm, los aportes que muchos grupos poblacionales han hecho se han entendido socialmente como si solo les importaran a ese grupo en específico. Y es mentira. En realidad, que hayan apuestas desde el anticapacitismo, por ejemplo, que hablen de ralentizar, de cocuidado, de amor propio, tan, que el feminismo, que algunos feminismos también hablan desde el cocuidado. O sea, eso es algo que le sirve a todo el mundo, como así, eso no es solo es algo para las mujeres. Entonces, creo que entendernos, uy, qué hippie lo que voy a decir, pero entendernos como parte del otro y el otro como parte de mí es re importante porque, claro, o sea, es que es eso, como que eso me hace el que yo, el que ay, hijo de puta, el que haya una política pública que defienda los derechos de cierta población va a ayudar a que mis hijos, hijas, a que mis amigos, amigas, a que un montón de gente
pueda estar incluida allí. Y es que uno a veces se cree lejano de un montón de cosas que le pasan a los demás. Pero bueno, solo cuando tocan en nuestra puerta nos damos cuenta de eso mismo. El otro habita en mí y yo habito en el otro. O sea, cosas así. Entonces, bueno, ese es un cambio estructural bravo. Bravo porque implica, pues, mentalmente pensarnos cosas de una forma más tranqui. Por ejemplo, no sé, las que estamos en esta cabina o quienes están escuchando. ¿Quién se ha pensado, por ejemplo, o quién ha pensado, oh, voy a tener una pareja con discapacidad? Ah, puede que tenga un hijo con discapacidad. Ah, puede que resulta que yo sea vecina del gay más gay del barrio. Bueno, cosas así que, o sea, dependiendo qué nivel digámosle, de construcción en términos académicos, pero en términos cotidianos yo también le diría chupar calle, porque cuando una conoce calle, conoce de todo. Y se tiene y una se va adaptando a muchas cosas. Entonces, esos niveles de construcción es importante pensárselos como que, porque uno no se piensa eso, uno quiere hijos sanos, se imagina la pareja ideal, ¿no? Y no es que esté mal trazarnos qué gustos tenemos, o sea, tampoco es como, pero sí es cierto que el extremo de que pensemos que solo las cosas bellas nos pasan a nosotros y a los demás les pasa todo lo paila, o que entendamos que esa persona entonces como está ciega es infeliz y yo sí soy feliz porque veo, entonces pobrecita de ella. Y todo se tuerce con lástima, se tuerce con un montón de cosas que no deberían ser. Entonces, el pensarnos que la vida en serio es súper global y el otro habita en mí y yo habito en el otro, de verdad que creo que sí es importante, porque no estamos lejos de ser o de que nos pasen un montón de situaciones o de que nos lleguen a nuestras vidas. Entonces, lo que yo hoy peleo como me opongo a esa gente que, pues resulta que puede que mañana mi hijo resulte en esa gente. Sí, bueno, y ya para ir finalizando, no sé si hay algún otro mensaje que quieras dar, algo que sientas que hace falta decir, que sea necesario como para las personas que pues, nos estén viendo. Pues bueno, de verdad, académicamente uno explica mucho y yo insisto resto en mis clases con esto de hablar de las cuatro matrices de opresión: capacitismo, colonialismo, capitalismo y patriarcado, que pues podemos googlear que esto es esa vaina, pero yo diría que si somos capaces de entender la vida un poco como que es todas esas cuatro cosas y muchas más, por ahora vamos en ellas, pero esas cuatro vainas impactan en mi vida y en las de mis cercanos, pues eso me va a ayudar a entender un montón de dinámicas y también a bajarle un poco a esta vaina de yo tengo la razón, los otros se equivocan. Eh, También un poco me quita el ego de sentir que yo puedo, porque claro, la persona que acosa, la persona que agrede a otra es porque se siente que puede hacerlo y nadie le va a hacer nada por hacerlo. Se siente en el derecho de. ¿M? De hecho, sí, ahora que hablábamos de derechos, qué chévere pensarse quién dio el derecho de pegarle al otro, o de chistearle al otro, o de azotarle el culo, o de un montón de atribuciones que nos tomamos y que tras del hecho tú las reclamas y, ay, pero era un chiste, ay, pero una broma, ¿sí? Ahorita está muy en discurso esto del amor propio, el autocuidado y de poner límites. Me parece que es importante no solo discursivamente, sino porque hacerlo en lo real es duro, pasa desde de construir esa relación de posesión que tienen los padres con los hijos en adelante y de ahí para allá, wow, uno se pilla y es un montón de cosas a las que uno no sabe decirle no, o un montón de cosas que uno tras del hecho se siente culpable por decir no, Mm. ¿sí? O esto, por ejemplo, de esa disonancia cognitiva que le genera una travesti que el piro la morbose y uno es como, bueno, sí, le atraigo, pero ¿y a qué, en qué nivel y a qué forma? Que también lo hablábamos al principio. Entonces,